Bendito sea nuestro Dios. En esta tarde, nuevamente, Dios me permite estar en comunión y en contacto con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por el privilegio y por la distinción tan especial que el Señor en este caso me concede para compartir la palabra suya, la palabra de Dios. Esta palabra siempre es útil, es provechosa, es edificante, nos ilustra, nos instruye y aconseja. Y creo, no dudo, que esta palabra hoy también será de bendición para todos nosotros. Quiero compartir con ustedes el tema la presencia divina, o lo que es lo mismo, la presencia de Dios. Y quiero leer un solo versículo de inicio. Allá en la primera carta que el apóstol Pedro escribe por cierto, a los expatriados, a los que fueron echados de sus lugares de origen a causa de las persecuciones. Y bueno, el apóstol estimulando a esos creyentes de extracción judía, por cierto, en su mayoría, para darles confianza, para alentarlos, para motivarlos en la esperanza viva, como él lo dice más adelante, creyendo firmemente que Dios los había escogido a ellos para salvación. Y bueno, estamos aquí en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, donde dice así, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Entre otras cosas, en este solo versículo se plasma así de manera breve el plan de salvación. Aquí lo tenemos, donde participan las tres divinas personas, por supuesto ya mencionadas aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos de notar, quiero hacer notar, por cierto, que en la divinidad, en estas tres divinas personas, no hay discordancia, no hay discrepancia, no hay incomprensión en lo absoluto, y puede ser mencionado en las Sagradas Escrituras mismas, ya sea primero el Señor Jesús o el Espíritu Santo y al último el Padre. En eso no hay ningún inconveniente. Bueno, pues aquí para pronto, decía, está presentado el plan de salvación. Aquí lo que vemos en este bosquejo es que somos elegidos por el Padre. Sí, es lo que dice el apóstol Pedro. Y separados para la fe por el Espíritu Santo. También hay una contribución ahí, una participación especial directa. Sí, dicho de otra manera, pues Dios dispuso el plan de salvación o el salvarnos. Jesucristo vino del cielo a la tierra para consumar, para llevar a cabo ese plan de salvación, y al creer nosotros, el Espíritu Santo viene y sella, sí, confirma esa obra redentora en nuestros corazones. Dicho de esta manera, también encontramos que las tres divinas personas están participando en el plan de salvación. No se descarta ninguna de ellas. Así que decía, somos elegidos por el Padre, separados para la fe por el Espíritu Santo y limpiados con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Este plan de salvación, bueno, ya estaba dispuesto, ya estaba preparado, pero era necesario que se dieran algunos cumplimientos. Diría yo, esto vino por ciertas etapas, porque desde mucho tiempo antes de que el Señor viniera a esta tierra, ya había habido pronunciamientos que 700, que 1000 años, 1500 años antes, ya había pronunciamientos con respecto a que Jesucristo iba a venir a esta tierra para salvar a los pecadores. Así que
En el momento mismo, porque esa es uno de los significados de la presencia divina, es que Dios ya nos había elegido, sí, pero hasta el momento en que nosotros creímos y le dijimos sí a Cristo, en ese momento se cumplió la elección. Y bueno, la elección va seguida de la predestinación, elegidos para salvación y la predestinación para la encomienda, para la misión, para el encargo, para el trabajo, para el ministerio que nosotros debemos desarrollar, todos los creyentes, sin excepción, ¿sí? Debemos desarrollar en la obra de nuestro Dios. Ampliando todavía este concepto, ¿qué cosa entendemos o debemos entender por presciencia? Ya en parte lo decía, pero la presciencia es el conocimiento anticipado de Dios con respecto a todos los sucesos futuros y su curso. Sí, Dios, ya voy explicando un poco más adelante, donde encontramos que sí, ciertamente Dios conoce y sabe todas las cosas. Él no interviene en muchas de esas cosas, muchos de esos eventos, muchos de esos sucesos. Dios no interviene de manera directa, ¿sí? En algunos sí, principalmente aquellos que son de la competencia suya, ¿sí? Para que el plan suyo, el plan general de Dios, se lleve a cabo sin excepción, ¿sí? Y sin tardanza, porque Dios tiene marcado los tiempos para el cumplimiento de cada una de las cosas que Él mismo ha pronunciado. Así que Dios actúa, insisto, Dios actúa en base a un plan. Sí, tiene que ser. Nuestro Dios es perfectamente, si puedo emplear un término, un concepto humano, sí, que manejamos los seres humanos en cuanto a organización, en cuanto a planeación. Dios es perfectamente organizado, ¿sí? Y con antelación ha trazado su plan o sus planes. A Dios nada le toma por sorpresa, ¿sí? Y hay ejemplos para ilustrar eso, por supuesto, que son de la competencia de otros temas. Pero Dios ya tiene dispuesto y Él conoce todas las cosas con anticipación. Quiero leer Isaías 49, 9 y 10, ¿sí? Extrayendo parte de estos dos versículos, sobre todo del 9, dice así, por cuanto Dios conoce el futuro, lo que para nosotros es así, futuro, aunque nosotros manejamos todavía esto de pasado, presente y futuro. Dios es el eterno presente. Dios tiene en mente todas las cosas al mismo tiempo, de manera simultánea, ¿sí? Sin que falte una de ellas, por cierto. Isaías 49, 9 y 10 dice: no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Es decir, cuando dice allí desde la antigüedad, pues desde la creación del hombre, pensaríamos. Dice, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Notemos aquí estas expresiones o estos señalamientos de parte de nuestro Dios. Él es soberano, sí. Él no tiene un grupo de consejeros allí cerca, en torno suyo, aunque algunos suponen que para la creación del hombre, en el libro del Génesis, Dios se rodeó de un grupo quizás de ángeles, ¿verdad? Cuando dijo, hagamos al hombre, hay una expresión clara ahí, hagamos, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios estaba, pues más que consultando, había tomado un acuerdo ya en cuanto a la creación del hombre, pero no con un grupo de ángeles, sino con la divinidad, es decir, las tres divinas personas. Por eso es que está en plural. Bien,
La presencia de Dios o la presencia divina es, para pronto también, es ilimitada, si debemos entenderlo. Es innata, es propia de Dios. Es algo natural, diría, en Él, en Dios. Dios conoce todas las cosas que se incluyen en su plan eterno, de principio a fin. Sí, y decía, Dios no tuvo necesidad de preguntarle absolutamente a nadie con respecto a lo que él iba a hacer o se proponía hacer. No, ya está de antemano previsto por el Señor. Sí, así que decía, para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Es decir, Dios no subdivide el tiempo de esa manera, no tiene necesidad de hacerlo. Para nosotros humanamente sí, sí, pero no en el caso de Dios. Dios sabe lo que va a ocurrir antes que suceda. Y ya vamos a ver un poco más adelante que aunque Dios no interviene de manera directa o decreta, ¿verdad? Todo lo que va o deba suceder para tener cuidado de que se cumpla al pie de la letra todo lo que Él ha dicho o todo lo que Él conoce. Sin embargo, ahí, por ejemplo, Isaías 45:21 dice a la letra así: proclamad, como que está el Señor convocando, llamando a una reunión para que escuchen las gentes, los pueblos, sí, no solo su pueblo Israel. Dice, proclamad y hacedlos acercarse, dice el Señor aquí en esta escritura. Entren todos en consulta. Sí, y hasta el día de hoy el hombre, el ser humano, se pregunta o nos preguntamos unos a otros, ¿y cómo le hace Dios? ¿Y cómo sabrá Dios? ¿O cómo sabe Dios esto? ¿Y qué se propone Dios hacer mañana? Nosotros de manera limitada, muy humanamente, nos cuestionamos a veces sin obtener las respuestas debidas. No así en el caso de Dios. Pero dice todavía más adelante, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, dice Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro hay fuera de mí. Solo Dios salva, solo Dios redime, solo Dios perdona, solo Dios justifica, y Él tiene en su mano, ¿verdad? Cuando así el hombre mismo, por su actuar y por su propia decisión, determina cuál es el lugar a donde finalmente, consciente o inconscientemente, pero donde el hombre decide ir, Dios simplemente dará curso a eso. ¿Por qué? Porque así Él lo ha determinado. Es la presencia divina lo que brinda la base para la predicción de los profetas. Esto ya es otro aspecto, desde otro ángulo podemos ver esto. Alguien puede escuchar o recibir de parte de Dios un mensaje. Sí, Dios le habla, Dios suele hablar hasta nuestros días. Tenemos un Dios que habla, un Dios que se comunica. Sí, esto es importante saberlo. Sí, pero cuando recién escuchamos, por decir, por medio de algún profeta de Dios, por supuesto, hay profetas que no, por supuesto, no son de Dios. Y más en este tiempo hay error, hay engaño, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas trata de pervertir, de desviarnos, de hacernos creer o suponer que es palabra de Dios, a veces lo que escuchamos y en realidad no es palabra suya, ¿sí? Es errónea, es una palabra que viene de otra fuente, del enemigo de nuestras almas. Y si nosotros somos incautos, ¿verdad? Y no ponemos cuidado allí, podemos fácilmente ser engañados. Pero decía, lo que en algún momento escuchamos como palabra profética, como un mensaje fresco, nuevo, reciente, que deba cumplirse en nuestra vida o en la vida de alguien conocido, pudiéramos
decir, no, esta palabra apenas Dios, recientemente Dios la está pronunciando. Ahora mismo Dios la está produciendo o creando, ¿sí? Y dando lugar a una nueva situación, ¿verdad? Que Dios no había pensado anteriormente. No, toda palabra, desde el primero de los profetas, entre otros, pues sería Moisés, entre otros de los primeros profetas, desde el primero de los profetas hasta nuestros días, sí, Dios ha puesto esas palabras en los labios, en la boca de sus siervos, sí, pero es una palabra que Él ya conoce de antemano, Él ya sabe de antemano, ¿verdad? Acerca del contenido del evento, del suceso por cumplirse o por realizarse en la vida de alguna persona. Insisto, para nosotros es novedosa esa palabra. Dice, ay, Dios me está hablando y no había escuchado yo anteriormente algo así. Sí, bueno, para nosotros es nueva, para nosotros es una palabra novedosa, pero Dios ya la sabía, Dios ya la conocía de antemano, sí. Así que la presencia divina, decía, lo que brinda la base para las predicciones de los profetas. Él puso, y diría, ¿verdad? Por la fe y de los profetas de Dios, profetas genuinos, verdaderos, y Él sigue poniendo palabras suyas en ellos acerca de las cosas que deben ocurrir y que, insisto, Dios ya las conoce, Dios ya las sabe. Para nosotros es recién que la estamos escuchando, pero Dios ya esa palabra ya la sabía, ya la tenía consigo. Así que de todos los sucesos que vemos ocurrir en el tiempo, algunos han sido designados. Aquí es donde quiero establecer una diferencia. Es necesario, considero hacer una diferencia entre lo que Dios determina y decreta por Él mismo y lo que Dios permite, eso en base al actuar, a la intervención y decisión humana. Sí. De todos los sucesos que vemos ocurrir en el tiempo, algunos han sido designados y establecidos para que ocurran desde la eternidad. Yo diría desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? Hay pronunciamientos así que se dieron con anterioridad. No había todavía la creación física, el cosmos, el hombre, no existíamos y Dios ya había trazado sus propósitos, sus planes. Sí, entre estas cosas que Dios ha predeterminado que sucedan, por ejemplo, cito un ejemplo, ahí en Mateo 8:17, por ejemplo, la venida de Cristo y su obra redentora, su obra en la cruz del Calvario, ya estaba prevista. Sí, el hombre no había sido aún creado, ni habíamos en la persona de Adán y Eva, no habíamos desobedecido ni pecado contra Dios, cuando Dios ya tenía el propósito, el plan determinado de redimir. Sí, por eso insisto, cuando el hombre pecó, alguien pensaría, bueno, eso sí que tomó de sorpresa a Dios, ¿verdad? Lo tomó de sorpresa y pues si Dios tenía un plan A, ahora va a sacar el plan B. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Dios no se esperaba eso. No es así. Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Algunos preguntan y se cuestionan. No acaban de resolver ese aparentemente problema, que no es un problema. Si algunos preguntan, bueno, si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre le iba a fallar, ¿para qué lo creó? Si algunos ven una deliberación tal en el actuar de Dios, que dicen para probarlo, para ponerlo en evidencia, para exhibir al hombre, Dios que ya sabía que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a fracasar, nada más lo creó para exhibirlo, para hacerle notar sus errores, sus deficiencias. No es así. Sí, por eso estamos tratando este tema que he considerado importante entre otros. Pero decía de Mateo 8:17, dice así, para que se cumpliese
lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo, hablando de Cristo o refiriéndose a Cristo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Al menos el profeta Isaías profetizó eso poco más de 700 años de que el Señor Jesús viniera a esta tierra. Eso nos da una idea, ¿verdad? De cómo Dios se ha anticipado a los tiempos. Sí, y en cuanto a la venida de Cristo, ya, insisto, esto ya estaba previsto. Sí, pero hay otras cosas donde Dios también intervino de manera especial. Por ejemplo, en Gálatas 3:8, aunque esto viene desde el Antiguo Testamento, me refiero a la elección de los gentiles, de nosotros como gentiles, aún de la nación israelita, también la elección de este pueblo, de esta nación, pero hablando particularmente del pueblo gentil, dice allí en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Notemos hasta dónde se remonta, ¿verdad? Hasta el padre de la fe, así conocido, el padre de la fe. Nosotros ya hemos explicado esto en cierto modo, en otro momento. Hay una descendencia natural de Abraham y hay una descendencia espiritual de Abraham. La descendencia natural por elección es en este caso el pueblo de Israel. Es todo un linaje, es toda una descendencia humana, física, dentro del propósito de Dios. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo. Sí, así que hay dos líneas de cumplimiento para dos clases de descendientes. El pueblo de Israel por un lado y nosotros que no teníamos para cuándo, ¿verdad? Por así decirlo, ser alcanzados en la misericordia divina o ser incluidos dentro del plan de salvación, ya habíase dado este pronunciamiento, ¿verdad? Tomando en cuenta al padre Abraham, así reconocido. Nosotros con toda confianza, los gentiles creyentes, le podemos llamar así, nuestro padre Abraham, aunque diciéndolo, podamos provocar o despertar en algunos judíos alguna especie de celo, porque no, descendientes e hijos de Abraham somos nosotros. Pues también nosotros, modestamente hablando, pero también nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Pero todavía termina diciendo, de antemano dice la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí está. Y esto lo vemos desde Génesis 12, por ahí, desde cuando Dios llamó a Abraham, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, y no sabían, salió sin saber a dónde iba, y llegó finalmente a la tierra prometida. Bien. Por otro lado, podemos ver y pensar, reflexionar acerca de que aunque Dios, que sabe todo lo que va a ocurrir, antes que las cosas sucedan, no significa esto que sea, notemos esto ahora, que sea Él quien las hace suceder o cumplir. Ese es otro aspecto, otro lado de la que complementa lo de la presencia de Dios o la presencia divina, ¿sí? Dios conoce, Dios sabe todas las cosas, pero hay asuntos, hay eventos, hay sucesos donde Dios, que conoce todas las cosas, ¿sí? No interviene directamente. Por ejemplo, doy un ejemplo de uno de tantos casos donde Dios sí interviene o está interviniendo en cuanto al cumplimiento de esos pronunciamientos. Malaquías 3:2, por ejemplo, es un suceso que Dios ha decretado y se va a cumplir de acuerdo al propósito divino, de acuerdo al propósito de Dios, se va a cumplir y no habrá nadie, no hay nadie, por cierto, que se pueda resistir u oponer, ¿verdad?, a que esto se cumpla. Por ejemplo,
allí en Malaquías 3:2, hablando con respecto a la segunda venida de Cristo, al término, esto llevándonos hasta el término de la gran tribulación, ya hablando de la segunda venida del Señor, ¿sí? Dios vendrá ciertamente su segunda venida, pero entre otras cosas para hacer juicio, ¿verdad? Sobre los incrédulos, sí. Y dice aquí esta porción, Malaquías 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando el Señor se manifestará? Notemos allí. Sí, va a ser tiempo y todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Sí, todo ojo le verá. Sí, y aún los que le traspasaron, dice, sí, se darán cuenta. Ahí estarán, ¿verdad? Para percatarse, el Señor viene con sus santos ángeles y por supuesto con nosotros, el pueblo redimido, la iglesia, ¿sí? Para establecer su reino milenial, pero antes de eso, ¿sí? Se lleva a cabo, por ejemplo, allí, entre otros eventos, la guerra de Armagedón, ¿sí? Y Dios hará juicio, llamará a juicio, ya no se diga el juicio del gran trono blanco, allí en Apocalipsis 20, ¿sí? Donde todos los no arrepentidos, lamentablemente, toda la gente que no quiso aún en ese tiempo arrepentirse, aún viendo las señales, las calamidades, los eventos terribles que van a ser desatados sobre esta tierra, mucha gente al contrario, se van a endurecer, sí, se van a volver reacios y van a blasfemar contra el Hijo de Dios, sí, pues sobre esos caerá juicio y nadie lo podrá evitar. Pero cito un suceso ya cumplido, ya se llevó a cabo, ¿sí? En los tiempos del ministerio del Señor Jesús. Ahí en Lucas 13, versículos 4 y 5, el Señor citó un suceso, lamentable por cierto, donde, y yo entiendo y veo que Dios no intervino para nada. Son de esos accidentes, son de esos percances que hasta nuestros días pues siguen ocurriendo, ¿sí? Por la imprudencia, por la negligencia, por la falta de cuidado, por la inconsciencia de los seres humanos, por sus malas decisiones, en fin, ¿sí? Y hay gente todavía que se anima, se atreve a culpar, a responsabilizar a Dios, y decir, es que Dios no me cuidó, Dios no estuvo allí, Dios no estuvo al tanto. No, y es la responsabilidad humana. Cito de Lucas 13, 4 y 5, dice, o aquellos 18, un grupo considerable, 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Dice el Señor a manera de pregunta, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Sí, fue algo accidental, diríamos. Alguien diría todavía, bueno, ¿y quién les manda a pasar exactamente en ese momento por abajo de la torre ahí para que les cayera? Fue algo accidental. Insisto, sucesos y eventos no iguales, parecidos, pero que hasta nuestros días tienen lugar, ¿sí? Es que si no hubiera pasado exactamente, es que si no hubiera estado allí en ese momento, en ese instante, no le hubiera sucedido esto o aquello. De por sí partimos de una realidad que aquí notamos. Esos 18, ¿sí? A los cuales le cayó la torre de Siloé, pues eran personas no arrepentidas, eran personas no creyentes. Andaban cargando sobre sí, esos 18, sus culpabilidades, sus pecados, sus desobediencias, sus rebeliones, ¿sí? Y hasta allí llegaron, ¿verdad? ¿Sí? Para enfrentar posteriormente, porque no se trata solo de eso. Dice, es que ya murió en un percance, en un accidente, allí ya pagó. No, humanamente, circunstancialmente, físicamente, podemos ir hasta allí. Es una primera instancia, una primera etapa, pero a expensas de que vendrá el juicio y todavía van a ser
confrontados, para ser castigados por toda la eternidad, por toda la eternidad. Así que dijo el Señor todavía al término del versículo 5, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sí, ahí el Señor está así directamente, ¿verdad? Exhortando a sus oyentes a que se arrepintieran antes de que sucediera o le sucediera por sus mismos actos o por sus mismas decisiones equivocadas, alguna cosa así que limitara o cortara su existencia aquí en la tierra. Bien. Aquí es donde también quiero incluir a propósito el libre albedrío del hombre. El libre albedrío. El hombre posee, como lo sabemos, debemos saberlo todos, poseemos libre albedrío y con el mismo, pues una responsabilidad. Dios nos facultó. Yo he encontrado algunos hermanos de repente que me han dicho, ay, yo hubiera querido que al convertirme, al entregarme al Señor, Dios cancelara, nulificara completamente el libre albedrío, para que yo no tomara ya decisiones equivocadas, ¿verdad? Para que yo no cometiera más errores, sino quedar completamente al 100% a expensas de la voluntad divina y esa fuera la que yo cumpliera al pie de la letra y no alguna decisión equivocada de mi parte. No, Dios, aún al convertirnos, aún al entregarnos a Él, no anula, no cancela el libre albedrío en nosotros. ¿Por qué? A los ángeles mismos tienen libre albedrío. Eso debemos saberlo. ¿Sí? Ellos le sirven y obedecen al Señor voluntariamente, conscientemente. Si no, vendríamos a ser los ángeles y nosotros, si no tuviéramos libre albedrío, si no tuviéramos una voluntad propia, vendríamos siendo como maniquíes o robots, ¿verdad? Que necesitaríamos que se nos apretara un botoncito o se nos diera cuerda para que podamos movernos o accionar o levantar la mano, en fin, o hablar. No, Dios nos hizo conscientes con libre albedrío para que sean los ángeles o seamos nosotros, les sirvamos voluntariamente de nuestra propia voluntad y decidamos seguirle, ¿sí? Para la gloria de su nombre. Entonces, aquí, la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña, ya hemos estado hablando de eso, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Sí, insisto, Dios no está rodeado de un grupo de consejeros y no para nada, en lo absoluto. Sí, Dios es soberano. Pero también enseña la palabra de Dios que el hombre, insisto, posee un libre albedrío. Sí, y es una responsabilidad. Es una responsabilidad que tenemos. Y con respecto a esto, Lucas 22, cito el caso de Judas Iscariote. Sí, ¿qué pasó con Judas Iscariote? Algunos tenemos un concepto diferente y decimos, no, es que Dios se enseñoreó de Judas Iscariote. Le cargó la mano Dios y se enseñoreó con él, pobrecito. Y algunos hasta llegan, he escuchado, llegan a compadecer a Judas Iscariote. Dice, ay, pobrecito, pero ¿por qué le tenía que pasar eso? No cabe duda que a Dios le caía mal Judas Iscariote. No, para nada, no hay nada de eso en lo absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en Lucas 22, encontramos que con respecto a Judas Iscariote dijo el Señor, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Notemos. ¿Por qué? No tengo aquí 2, 3 profecías muy claras del libro de los Salmos, ¿sí? Entre otras cosas que ya se venían diciendo, ya pronunciamientos con respecto a Judas Iscariote. Y todavía el Señor allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, ¿verdad?
dice el versículo 9, que para que la escritura, dice, y ninguno de ellos, en ese informe que él rinde al Padre todavía desde aquí, desde la tierra, sí, ahí en Juan 17, dijo el Señor, y ninguno de ellos se perdió. De todos los que me diste, ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición, notemos, para que la escritura se cumpliese. Eso es. ¿Qué quiere decir? Que Judas actuó por sí mismo, empleó, ejerció su libre albedrío. Él, no, sabemos en los evangelios que él deliberadamente planeó. Tuvo tiempo para echarse para atrás, como decimos a veces, ¿sí? Para desistir y decir, no, pero ¿cómo voy a traicionar a mi Salvador, al Señor Jesús? No, desisto de estos malos pensamientos y Satanás te reprendo en el nombre de Jesús y desecho estas cosas. Y él pudo haber hecho algo semejante, ¿verdad? Para desistir, pero por días, si acaso por algunas semanas, Judas Iscariote anduvo planeando, anduvo buscando la oportunidad, notemos, para traicionar, para entregar al Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo hizo de manera consciente, que en su momento ya en el aposento alto, cuando el Señor compartió con ellos lo que ya conocemos como la Santa Cena, ¿sí? Dice que dice el apóstol Juan, que con el mismo bocado que se echó Judas a la boca, detrás del bocado entró Satanás. ¿Por qué? Porque Judas ya le había dado oportunidad, le había abierto una puerta enorme, ¿verdad? Y pues Satanás, pues ¿a quién será aquel que le abra la puerta que Satanás no quiera entrar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí encontramos, ¿verdad? Lo que pasó con Judas Iscariote. El ser humano es responsable de sus elecciones y decisiones. Esto es un hecho, ¿sí? Para que quede bien establecido. Y no, nadie es víctima. Sí, es que yo no sabía, o es que yo no quería, es que me obligaron. Es que hay situaciones que se pudieran presentar así, ¿verdad? Quizás que alguien le apunten con un revólver, ¿verdad? Para que cometa algún hecho delictivo o haga alguna otra cosa muy a su pesar. Pero partimos de otra vez de la misma realidad. Si hay una diferencia entre si esto sucede con un cristiano a una persona que no es cristiana o no cree en el Señor Jesús. Establecemos esa diferencia. En conclusión, Dios quiere que todos los seres humanos sean o seamos salvos. Así lo dice el apóstol Pablo cuando escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los seres humanos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Ese es el gran deseo de Dios. El deseo de su corazón es que todos seamos salvos. Sí, pero a esas alturas del tiempo, de la historia, del evangelio, del cristianismo, ¿acaso notamos que ya, por decir, falta solo 1/3 de todos los millones que poblamos esta tierra? Ya faltan pocos ya relativamente para que entren dentro del plan de salvación. No, encontramos que todavía la gran mayoría no quiere, no acepta, rechaza. Sí, eso es lo que está pasando hasta nuestros días. Sí, así que, y eso Dios lo sabe. Sí, por eso es que estamos hablando de la presciencia divina. Dios ya sabe. En aquellos que de antemano, desde la eternidad, hemos sido elegidos, ¿por qué nos eligió Dios? Todavía aclarando un poquito este punto. ¿Por qué nos eligió Dios? Porque Él sabía que en su momento, cuando nos tocara en turno, ya dentro del escenario de esta vida, de este mundo, viviendo ya de cierta edad, ¿sí? Cada uno íbamos a tomar una decisión, en este caso por Él. Íbamos a creer. Él ya sabía quiénes íbamos a creer, como Él mismo sabe quiénes le van a rechazar o le estarán rechazando todavía. Dios ya
lo sabe. Por eso es que el muy mencionado y citado, voy allí a Evangelio de Juan, capítulo, me viene a la mente todavía este pasaje un poquito, allí capítulo 3, alguien ha dicho que es el corazón de la Biblia, Juan 3:16, me extiendo hasta el versículo 18, dice así, leyendo todavía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sí, dice aquí, amén, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero notemos, con respecto todavía al libre albedrío del cual hemos sido dotados los seres humanos, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí notamos, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, yo agregaría entre paréntesis allí, en la Biblia no está así, pero para explicarme todavía, sí, como si entre paréntesis se dijera, pero el que no cree, potencialmente ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está el asunto. Sí, Él es el ser humano en mucho, sí, por eso es que, resumiendo, hay quienes están o han sido elegidos o predestinados, sí, para salvación y otros para perdición. Y no es para nada porque le caigan mal a Dios o porque no le simpaticen o etcétera. No, sino porque la propia decisión, y lo vemos en el caso de Caín, lo vemos en el caso de Esaú, lo vemos en otros muchos casos, ¿sí? Aún en el mismo caso de Judas Iscariote, ¿sí? Fueron llamados 12, con él 12. Él tuvo todas las oportunidades, las mismas oportunidades, los mismos privilegios que los demás. El Señor no hizo ninguna distinción. Es más, le confió algo importante. Era el tesorero del grupo. ¿Sí? Pero, bueno, ahí está. Falló Judas Iscariote. Así que la presencia divina no se limita a un preconocimiento intelectual. Sí, algo mecánico, algo frío de parte de Dios. No. Aquí está implicado el corazón de Dios, los sentimientos de Dios, el amor de Dios. Sí, Dios es un Dios, nuestro Dios es un Dios de sentimientos, de emociones. Sí, y en poco o en mucho nos heredó a nosotros los humanos esas emociones. Pero aquí notemos, incluye un mover afectivo, de afecto, de cariño, de amor, ¿sí? De su voluntad, porque Él quiso hacerlo. Ya leímos ahí en Juan 3:16, porque de tal manera, el escritor se queda así, ¿verdad? De tal manera amó, ahí está, fue por amor, y es por amor que Dios está salvando y sigue y quiere seguir salvando a los pecadores. Así que Él llama al pecador de una manera amorosa. Y concluyo ya, allí en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7, donde ahí encontramos la base para la elección previa de parte del Señor. Dice el apóstol Pablo, Efesios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, ahí se ve el propósito de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y subrayo ahí, en amor, dice, en amor, sí. Dice, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos, ¿sí? En su momento, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. O sea, Dios tiene planes maravillosos, admirables, incomparables para nosotros. Todo depende de que nosotros entremos dentro de sus planes eternos. Amén. Para salvación, para la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en la persona de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Con la ayuda de Dios, espero haberme explicado en lo más posible sobre este asunto, sobre este tema, y que Dios prospere esta palabra, que Dios la introduzca, la siembre profundamente en nuestro ánimo, en nuestra voluntad, en nuestros corazones, y que nos hagamos cada día más conscientes que si ya somos salvos es porque Dios así lo dispuso, pero también porque Él sabía que nosotros íbamos a creer, ¿sí? Para la gloria de su nombre. Es mi deseo y es mi oración que Dios siga haciendo y realizando sus planes, sus propósitos en cada corazón. Que Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Amén y amén.